Vamos a comenzar. ¿Qué les pareció las dos clases que tuvimos la semana pasada? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Pudieron revisar los videos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Le están llegando los correos masivos, ¿no es verdad? Le han llegado los avisos de link, los avisos de los links de las clases. ¿Le han estado llegando los correos que he enviado? A mí no, profe. A mí tampoco. Sí, Me creo llegó. que No, los de las profe, clases no tampoco. llega. Creo que los de las clases no. ¿No? De las Y en clases general. no. ¿El correo que les mandé hoy día les llegó? No, a mí No. no me llegó nada. No, No, profe. pero a mí tampoco. No, a mí tampoco. No, profe, nada. Chuata. Y yo mando correo y ya voy a averiguar por qué no le están llegando los correos. Ya, voy a dejarlo anotado para revisarlo. Probablemente puede ser que no esté configurado en forma automática el envío de los correos a los participantes del grupo. Ya, voy a revisarlo y les voy a mandar un correo para confirmar. ¿Ok? Solo llegaron los del 31 de agosto. De cambio de programa y el video de la clase 1. Ya, y de ahí no les llegó ningún correo más. No. No, profe, de ahí nada. Qué extraño. Ya, vamos a verlo para ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo les he mandado varios correos. El link de la clase 2, varios mensajes, los cambios del programa también. Entonces, algo está pasando ahí que no están llegando los correos. Bien, vamos a revisar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ok, bien, entonces vamos a partir la clase de hoy haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, que básicamente vimos el programa ya lo modifiqué, está todo ok en la plataforma, con las fechas, con todas las cosas que conversamos. Y vamos a revisar algunos conceptos. Vimos la clase pasada el concepto de propiedades termodinámicas extensivas, propiedades termodinámicas intensivas, ¿no es cierto? Lo que era un sistema, lo que eran los alrededores, un sistema abierto, un sistema cerrado, un sistema aislado, ¿no es cierto? Vimos el concepto de temperatura, vimos el concepto de calor. Vimos el concepto de trabajo, trabajo mecánico y también el trabajo de compresión-expansión. Y vimos que cuando igualábamos la fuerza al peso, en el fondo nosotros estábamos determinando el mínimo trabajo disponible que se puede realizar producto de esa fuerza que se pone al movimiento. Es el mínimo, ¿no es cierto? Porque en estricto rigor en esa condición el sistema no debería moverse. Entonces es la condición mínima de trabajo igualando la fuerza con el peso. Y definimos algunas cosas como que el trabajo y el calor son energías en tránsito, que no son propias del sistema, sino que son las formas, son los mecanismos con los cuales se realiza la transferencia de energía. ¿Okay? Eso fue básicamente lo que vimos la clase pasada. Y hoy vamos a ingresar ya en la unidad número 2, que es la unidad de balance de energía. ¿Okay? Así que les voy a compartir la pantalla. Bien. Entonces,
de qué se trata esta unidad. Y para poder entender un poco de qué vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la primera ley de la termodinámica, tenemos que partir por algunos conceptos previos para la definición de lo que es el balance de energía, ¿ok? Y entonces tenemos que hablar sobre el experimento de Joule, donde básicamente este experimento se basaba en un análisis de la conversión de trabajo mecánico en calor. Entonces, imagínense que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, Joule realizó una serie de experimentos en el cual él medía o trataba de medir cómo el trabajo mecánico se podía convertir en calor o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hacía este caballero? Lo que hacía era en un sistema con agua, colocaba un eje con aspas, ¿no es cierto? Y ese eje, a través de un sistema de polea, unido a una masa M conocida, y lo dejaba caer una cierta distancia también conocida de Z0 a Z1, como aparece ahí. Y él hizo una serie de experimentos, dejaba caer esta masa, esto agitaba, ¿no es cierto? Y él descubrió que producto de este movimiento, ¿no es cierto?, de esta masa que cae con masa M, ¿no es cierto?, a una distancia, eso genera un trabajo, ¿no es verdad? Y ese trabajo, que era traspasado a través de estas aspas que daban vuelta en el interior del agua, el agua subía su temperatura. Entonces, de alguna manera, el experimento, ¿qué es lo que está demostrando Joule? Le está demostrando que ese trabajo de esa masa M por la distancia que recorría era traspasada al agua, y esa energía quedaba de alguna manera almacenada y se veía representado a través de la temperatura. Entonces, el que pudo mirar en definitiva en este pequeño experimento por allá por mediados del siglo XIX, es que al final el trabajo era proporcional a la temperatura. O sea, el trabajo que es fuerza por distancia, o sea, fue el trabajo igual a mg por delta z, era proporcional al aumento de la temperatura en el agua. Pero si el trabajo y el calor son mecanismos de transferencia de calor, ¿qué pasaba? ¿Cómo esta energía en forma de trabajo se quedaba almacenada al interior del sistema, que en este caso el sistema era el agua? Entonces empezó a ver qué es lo que ocurría. Si ustedes se fijan en el gráfico tenemos en el eje Y las temperaturas y en el eje X el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, si ustedes fijan en el tiempo cero, él dejaba caer la masa. Había un traspaso de trabajo, producto del masa producto de la masa multiplicado por la distancia. Ese trabajo era traspasado al sistema, y si este sistema lo tenía bien aislado, después él sacaba la aislación y la temperatura tendía a bajar y volver a la temperatura original, donde había una transferencia de calor. Entonces, si no es calor y no es trabajo, ¿qué era la forma en que quedaba almacenado esa energía al interior del agua? Y esa energía que queda almacenada al interior del agua, Joule la definió como la energía interna. Y esa es la que nosotros conocemos con la letra U, que es la que aparece acá. ¿Ok? Esta letra U, él definió, bueno, si el calor y el trabajo son mecanismos de transferencia, ¿no es cierto?, ¿cómo es que queda almacenada la energía al interior de mi sistema, al interior del agua en este caso? Y él dijo, bueno, debe haber una energía interna, una energía propia del sistema, y como la forma que se le ocurrió definirla fue, bueno, si es propia del sistema, si es una energía interna, la vamos a llamar energía interna. ¿Okay? Y quedó definida con la letra U, que representa a la energía interna. De esa manera aparece el concepto de energía interna en la termodinámica, a través del experimento de Joule. Imagínense el siglo XIX, hacer estos experimentos una y otra vez, 10, 20, 30, 40, 50 veces, para poder ver algún tipo de correlación, de ver cómo este trabajo que se estaba realizando, ¿no es cierto?, con la masa y la distancia traspasada a esta masa de agua,
como esta energía quedaba almacenada al interior del sistema. ¿Okay? Y de esa manera aparece el concepto, aparece este término de energía interna, que va a ser la energía propia interna del sistema. ¿Okay? Ahora, la transferencia de energía o cómo la energía queda almacenada, existen muchas otras, aparte de la energía interna de la que estábamos hablando, ¿no es cierto? Energía en movimiento, de traslación, de rotación y vibración, energía potencial, energía cinética, energía atómica, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del análisis para un sistema macroscópico, ¿okay? Los cambios relevantes de la energía son la energía interna, la energía cinética y la energía potencial. El resto de la energía para un macrosistema, como son los sistemas que nosotros vamos a estudiar, básicamente vamos a considerar esos tres, ¿ok? Entonces, ya que tenemos el concepto de la energía interna, que en el fondo es la energía propia del sistema, que siempre existe, y aquí hay un tema que es importante tenerlo claro. Nosotros, como la energía interna es la energía propia del sistema, nosotros no podemos saber cuál es el valor de esa energía interna en un tiempo dado. ¿Ok? No hay forma de medirla, porque en el fondo es decir, este sistema tiene una energía interna. Pero ¿cómo la medimos? No se puede medir. Porque un cuerpo puede tener una cierta cantidad de energía, otro cuerpo igual puede tener una cantidad mayor o menor. No hay forma de saber cuál es el valor exacto de la energía interna de un sistema, o de un cuerpo, o lo que sea. Pero sí podemos medir cuál es la diferencia de energía interna que ocurrió producto de algún proceso. O sea, saber cuánta energía interna, cuánto fue la diferencia entre que partió el proceso y terminó el proceso. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora, por el primer principio de la termodinámica. ¿De qué se trata el primer principio de la termodinámica? Que es el principio de la conservación de la energía. Básicamente, el primer principio de la termodinámica se basa en que la cantidad total de energía en el universo es constante. O sea, al momento que se creó el universo, se creó con una cierta cantidad de energía y esa es la que hay y no hay más. ¿Ok? No hay energía que salga de alguna parte, no. La energía que hay en el universo es constante, es todo lo que hay y con eso es lo que hay que jugar. No podemos obtener más energía de ninguna otra parte. Entonces eso significa que si mi energía del universo es constante, ¿no es cierto? Significa que la variación de energía después de un proceso en el universo global siempre va a ser igual a cero, porque no hay más energía. O sea, si ocurre un proceso que requiere traspaso de energía, ese traspaso de energía va a venir, si lo estoy mirando desde el sistema, va a venir de los alrededores al sistema. ¿Okay? Significa que si mi sistema ganó un X de energía, los alrededores perdió ese X de energía. Por lo tanto, la energía total del universo es constante. O sea, delta energía del universo es cero. Entonces, como aparece ahí expresado, la variación de la energía del universo es igual a la energía del sistema más la energía de los alrededores, y eso es igual a cero. ¿Ok? Entonces, si la energía total del universo es cero, significa que siempre cuando nosotros evaluemos, analicemos un sistema, la cantidad de energía que se transfiere, lo que se transfiere desde los alrededores hacia el sistema, eso al final del día lo gana el sistema, pero lo está perdiendo los alrededores. Nos viene de otra parte, no aparece en forma mágica. Es lo que hay y no hay más. Entonces, si ponemos como ejemplo, ¿por qué ponemos un avioncito como ejemplo para el análisis del balance de energía? Porque después sirve también para el balance de energía en sistema de flujo. Pero suponiendo que este avioncito es un sistema cerrado, vamos a suponer primero que es un sistema cerrado. ¿Qué pasa en este sistema cerrado? Nosotros consideramos en este sistema cerrado, ¿no es cierto?, que tenemos, no hay transferencia de materia, ¿no es cierto?, si lo definimos como sistema cerrado.
vamos a tener trabajo de compresión-expansión, producto de las fuerzas externas que están apretando este avioncito. Hay fuerzas que provocan un trabajo de compresión-expansión, ¿cierto? Este avioncito tiene unas turbinas que hacen que el avión vuele, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tiene unas turbinas, hay un trabajo que se está generando para que esto se desplace. Por lo tanto, tenemos un trabajo de eje. También hay traspaso de calor, o sea, calor que entra, calor que sale, producto de la diferencia de temperatura al interior del avioncito y afuera del avioncito, ¿no es cierto? Este avión vuela a una velocidad, por lo tanto tenemos energía cinética y está a una cierta altura que sube y baja, por lo tanto también tiene energía potencial. ¿Ok? Entonces, mi sistema, este avioncito, pensando que en un sistema cerrado, tiene trabajo de compresión-expansión, tiene trabajo de eje, tiene energía cinética, tiene energía potencial, ¿no es cierto? Y además, lo que ya definimos que este avioncito o cualquier sistema tiene su propia energía interna. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, ¿el roce no lo consideramos? No, no, no. Vamos a checar esto. Bien. El roce tiene que ver con otras cosas. Está relacionado al trabajo, en el trabajo mecánico. ¿Ok? En este caso, el avioncito también tiene un trabajo mecánico porque el avioncito se va moviendo y hay una fuerza que se opone al movimiento y hay un desplazamiento, por lo tanto, este avioncito también tiene un trabajo mecánico como sistema. ¿Ok? Además del trabajo de compresión-expansión y el trabajo de eje. ¿Ok? Se los voy a anotar aquí para que lo puedan visualizar de mejor manera. Pues normalmente aquí tenemos algunas dudas. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí este avioncito con el cual estamos haciendo el balance de energía. Entonces, yo soy muy malo para el dibujo, así que voy a hacer un cuadrado. ¿Ya? No se rían de mi dibujo. De hecho, le voy a hacer una alita así. Ahí. Un avioncito. ¿Ok? Entonces, este avión tiene una velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto tiene una energía cinética. Este avioncito está a una cierta altura h, por lo tanto, tiene energía potencial, ¿no es cierto? Esto tiene una energía interna, ¿no es cierto? Ya vimos a través del experimento de Joule que nos explica que el sistema todos los sistemas tienen una energía interna. Y tenemos un trabajo de compresión-expansión, ¿no es cierto? Producto de los cambios de presión al interior del avión versus lo que es la presión externa. Aquí tenemos una turbina, ¿no es cierto? Con un chorro así que va saliendo, que está generando un trabajo, por lo tanto tenemos trabajo de eje. Y aquí hay una fuerza que se opone y aquí uno puede decir, bueno, aquí está la fuerza del roce del viento, de la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso provoca que nosotros tenemos un trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos un trabajo de eje, tenemos un trabajo de compresión-expansión, tenemos un trabajo mecánico. También tenemos calor que puede estar ingresando, puede estar saliendo, dependiendo la temperatura interior o la temperatura exterior. Y tenemos energía interna, energía cinética y energía potencial. ¿Ok? Se fijan, todas esas cosas están ocurriendo en nuestro avioncito. ¿Ok? Pero nosotros dijimos que la variación de la energía en el universo es igual a la variación de la energía del sistema
más la variación de la energía de los alrededores. Y todo eso era igual a 0. ¿Ok? Pues bien, yo puedo decir que si considero mi sistema, ¿no es cierto? Solo mi sistema, la variación de la energía de mi sistema, ¿a qué sería igual? Voy a tener una variación después de un proceso, ¿no es cierto? Una variación de la energía interna, que es la que tengo acá, ¿no es cierto? Una variación de la energía cinética, una variación de la energía potencial, producto de que estoy en una altura y estoy con una velocidad, ¿no es cierto? Entonces tengo estos 3 parámetros. Ahora, podría también agregar en la variación de energía magnética, variación de energía eléctrica, etcétera, etcétera, pero esas otras variaciones de energía son despreciables comparadas con estas 3 que tengo acá, dado que nuestros sistemas son macroscópicos, ¿ok? Como son macroscópicos, esta energía pequeña, la energía magnética, la energía eléctrica, son energías que son despreciables comparadas con estas 3. Entonces nos vamos a quedar con estas 3 energías que representan la mayor cantidad de cambio relevante, de cambio de energía de nuestro sistema, ¿ok? Entonces, estas son las energías que yo tengo de cambio para este sistema, que es un sistema cerrado. Ahora, ¿qué mecanismos de transferencia tengo? Nosotros sabemos que tenemos como mecanismos de transferencia de energía el calor y el trabajo, ¿cierto? Dijimos que el calor y el trabajo eran mecanismos de transferencia de energía. Entonces, por el lado de la transferencia de energía, nosotros tenemos que el trabajo, ¿cierto?, que tengo acá, que sería el trabajo total que vamos a estar transfiriendo, voy a tener un trabajo de compresión-expansión, un trabajo de eje y también un trabajo mecánico. ¿Ok? Y de esta manera, este trabajo son los trabajos en los cuales yo puedo estar transfiriendo energía desde los alrededores hacia el sistema o desde el sistema hacia los alrededores, producto de que tengo una turbina, que tengo un eje. Trabajo ese es de shift, que quiere decir de eje, ¿no es cierto? El trabajo de compresión-expansión y el trabajo mecánico. Entonces, a través de estos 3 mecanismos de trabajo, que son distintas formas de transmitir energía de forma de trabajo, yo puedo tener esta transferencia de energía. Y por el otro lado, ¿no es cierto? El calor, yo puedo tener calor que entra o calor que sale. Eso va a ser calor. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, este trabajo, si yo lo miro desde mi sistema, si este trabajo viene desde afuera hacia adentro, va a ser positivo. Si nosotros cedemos ese trabajo, va a ser negativo. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ¿no es cierto?, como aparece acá, que el trabajo del sistema va a ser la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial, ¿no es cierto?, que es lo que tengo anotado acá arriba. Por otro lado, el trabajo total va a ser el trabajo de compresión más el trabajo de eje más el trabajo mecánico, lo que tengo anotado acá, ¿no es cierto? Y finalmente el calor es el calor. Entonces, si en la variación de la energía de los alrededores, aquí es igual a menos el calor más el trabajo total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va con signo contrario, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que la variación de la energía, el de los alrededores más la variación de energía de los sistemas es 0, y las energías que entran al sistema son positivas y las energías que salen del sistema son negativas, y nuestro sistema de referencia, y nuestra referencia, perdón, es el sistema. La variación de la energía de los alrededores es calor más trabajo, pero negativo, ¿no es cierto? Porque son estos 2 mecanismos, estos son los mecanismos con los cuales yo realizo la transferencia de energía desde afuera, desde los alrededores hacia mi sistema, o desde el sistema hacia los alrededores. Eso, ahí con el calor y el trabajo son los mecanismos con los cuales yo voy a hacer esta transferencia de energía. Por lo tanto, los alrededores, ¿qué energía va a estar entregando o perdiendo? Calor más trabajo. No tiene otra. Analizando mi sistema, ¿no es cierto?
pero como mi referencia son los alrededores, el calor y más el trabajo está con signo negativo. Entonces, si yo ahora aplico el concepto, ¿no es cierto?, de que la variación de la energía del universo es constante, ¿no es cierto?, que esto que tengo acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la variación de mi sistema, esto que tengo aquí, ¿no es cierto?, que esto, donde la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial va a ser igual a ¿qué cosa? Al calor más el trabajo. Y esta, chiquillos, es la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. ¿Ven que no es complejo? Aquí tenemos entonces la primera ley. Esta es la primera ley, ¿cierto?, de la termodinámica. Para un sistema cerrado. ¿Ok? Entonces tenemos que la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual al calor más el trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y vimos, ¿no es cierto?, si esto lo extendemos, vimos que la energía, que el trabajo, aquí era igual, el trabajo de compresión-expansión, más el trabajo de eje, más el trabajo mecánico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya extendida, ¿no es cierto?, nuestra ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Esto lo podemos aplicar exclusivamente para sistemas cerrados. Para un cilindro pistón, para un termo, o sea, sistemas en los cuales no hay transferencia de materia. ¿De acuerdo? Y si esto lo acotamos aún más, aún más, ¿no es cierto? Y suponemos, por ejemplo, que este no es un avión, no es un sistema cerrado como un avión, sino que es un sistema cerrado como un cilindro pistón, que no tiene ni velocidad ni altura, por lo tanto no hay energía cinética ni energía potencial. El sistema nos podemos resumirlo como que la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. O sea que este resumen de balance de energía también es para un sistema cerrado, ¿no es cierto? E inmóvil, ¿ok? Donde la velocidad vale 0 y la altura vale 0. ¿Ok? Preguntas, dudas. Profe, para velocidad constante no se cumpliría eso. Velocidad 0. Solo cero. Velocidad 0. Ahora, si nosotros tenemos una velocidad uniformemente constante, no, porque la velocidad inicial y la velocidad final son la misma, por lo tanto la energía cinética vale 0. ¿Alguna otra duda, Igor? ¿No? ¿Yo? ¿No? Es que habías desconectado tu micrófono un segundo. Sí. Ok. Bien, ¿les quedó claro entonces? Si ustedes se fijan, esto nosotros lo podemos aplicar a cualquier sistema cerrado. Este análisis de la primera ley de la termodinámica. Podemos pensarlo en el cilindro, el clásico definición de cilindro pistón, un avioncito como el que estábamos viendo inicialmente. O sea, podemos extrapolar, realizar análisis, ¿no es cierto?, de balances de energía para sistemas cerrados a cualquier sistema macroscópico, ¿ok?
esa es la gracia, que es muy universal la expresión, la ecuación es fácilmente aplicable a cualquier sistema. Y bueno, ahora hay que ponerse a trabajar cómo podemos calcular estas variaciones de energía interna. Ya saben ustedes, ya saben cómo calcular la variación de energía cinética y la variación de energía potencial, ¿cierto? Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Hicimos un ejercicio al final de la clase donde calculamos la energía cinética y la energía potencial. O sea, podemos calcular esa variación de energía cinética y variación de energía potencial. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí para poder calcular este balance de energía? Nos estaría faltando el balance de, la variación de la energía interna. ¿Ok? Por otro lado, nosotros ya hemos visto algunas definiciones y cálculos de cómo determinar el trabajo, ¿cierto? El trabajo de compresión-expansión, ¿se acuerdan? Vimos que el trabajo de compresión-expansión, ¿a qué era igual? A menos la integral de P por dV. Ahora, ¿esto para qué condición de proceso? Dijimos que esto era para un proceso reversible. Porque si el proceso no es reversible, ¿no es cierto? El trabajo de compresión y expansión es igual a menos la fuerza por delta X, ¿cierto? Para un proceso irreversible. ¿De acuerdo? Entonces, puedo calcular el trabajo que tengo acá, este trabajo de compresión-expansión, a través de la expresión que ya vimos en la clase pasada, que era menos la integral de P por dV, pero eso tiene intrínseca un supuesto, y ese supuesto que el proceso es reversible. Y cuando dijimos que el proceso era reversible, dijimos cuando en el fondo el proceso duraba o era necesario llegar a la condición inicial, desde la condición inicial hasta la condición final, en un tiempo infinito. ¿Por qué? Porque cada una de las etapas del proceso están en equilibrio. En el fondo es la idea de que la fuerza que se opone al movimiento es igual al peso, la fuerza es igual a mg. ¿Okay? Entonces ahí hablamos de que el proceso es reversible. Ahora vamos a introducirnos en el concepto de reversibilidad, ¿no es cierto? Para que les quede más claro. Pero haciéndole la introducción, ¿no es verdad? El trabajo de compresión-expansión para un proceso reversible es menos la integral de P por dV, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada. Y para el caso de un proceso irreversible, el trabajo de compresión-expansión es igual a menos la fuerza por la diferencia de distancia. Entonces, ¿cómo yo puedo considerar o evaluar si un sistema, un proceso está ocurriendo en forma reversible o en forma irreversible? Si es que por algunas cosas o algunas anotaciones que uno puede asumir o entender dentro del proceso. Uno, que el proceso ocurre en forma muy lenta. Si un proceso ocurre en forma muy lenta, yo puedo decir, bueno, ocurre en forma lenta, no es infinito, pero lo puedo asimilar o lo puedo homologar a un proceso reversible. Ahora, si me dicen que el proceso es espontáneo, que el proceso se realiza en forma muy rápida, no puedo realizarlo como un proceso reversible y lo tengo que considerar como un proceso irreversible. ¿Ok? Eso como en la práctica, como nosotros podemos tomarlo al enfrentarnos a algún tipo de problema. ¿Ok? Si el proceso me dice que es lento, ¿no es cierto? Si es que no me dice expresamente que es reversible, pero si el proceso es lento o si no me dice nada, yo puedo considerar que el proceso es reversible. Si me dice que el proceso es espontáneo, rápido, me está indicando en forma expresa de que el proceso es irreversible. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, chiquillo? Ok. Ahora, esto desde el punto de vista de... aquí el balance lo dejamos con valores absolutos de energía. O sea, si ustedes se fijan, este delta U, esta expresión, está en Joule, ¿cierto? Su unidad es Joule. Ahora, si yo esto lo dejo como el balance, lo expreso como un balance en términos de
por unidad de masa o unidad de mol, ¿qué ocurre? No ocurre nada. O sea, la expresión se mantiene, representa exactamente lo mismo, pero la gracia es que queda en forma independiente de la materia. Entonces, si yo hago la integral, ¿no es cierto?, me va a quedar que el diferencial de U es igual a la integral del diferencial de calor más integral del diferencial de trabajo, ¿ok? Como el diferencial de U en función del tiempo, ¿no es cierto?, es una función de punto, ¿no es cierto?, es una función de estado, es una propiedad termodinámica intensiva, la integral del diferencial de U, ¿qué cosa es? Es un delta, ¿sí? El calor y el trabajo son energía en tránsito, ¿no es cierto? Dependen del camino corrido. Por lo tanto, la integral del calor, ¿qué valor es? El calor total. Y la integral del diferencial del trabajo es el trabajo total, ¿sí? Si yo lo integro entre un valor de un tiempo 1 a un tiempo 2 o lo que sea, tengo una magnitud, ¿no es cierto? Es una cantidad. En cambio, el diferencial de energía interna, dado que es una función de estado, ¿no es verdad? Si yo lo integro, el resultado es un delta. En este caso, delta energía interna. ¿Ok? Ahora, si yo esto lo dejo en términos de energía por unidad de masa, esto es exactamente lo mismo, o por unidad de mol, ¿cierto? El balance de masa, el balance de energía se mantiene, ¿ok? Incluso es mucho más, es mejor desde el punto de vista del análisis poder dejarlo por unidad de masa o unidad de mol para poder extrapolar posteriormente para cualquier tipo de cantidad que uno quiera analizar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos las expresiones para el balance de energía en cantidad de energía absoluta, o esta que sería Joule partido por kilogramo, o esta que sería Joule partido por mol. Una por unidad de masa, la otra por unidad de mol. Básicamente representan lo mismo desde el punto de vista de que la energía está dividida por una magnitud de la cantidad de materia. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? No, profe. Qué bueno. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que les comentaba. ¿Cómo podemos visualizar el concepto de reversibilidad? Ya se lo expliqué un poco mirándolo desde el punto de vista de que el sistema, cuando la fuerza que se oponía al movimiento era igual a mg, lo que provocaba que siempre estaba en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces tenía infinitas sucesiones de equilibrio para llegar desde la condición inicial hasta la condición final. Vamos a hacer el mismo ejercicio, el mismo análisis para entender la reversibilidad, pero ahora en un cilindro pistón, que es lo que hemos estado viendo en la última clase, ¿no es cierto? Como sistema, ejemplo de sistema cerrado. Entonces, para esto vamos a suponer algunas cosas. Vamos a suponer que tenemos un sistema como el que aparece acá, un sistema cerrado de un cilindro pistón, que está en una cámara de temperatura controlada. ¿Cuál es la idea de la cámara? Que uno pueda suponer que el proceso lo puedo hacer como yo quiera. Puedo controlar la temperatura, puedo controlar la presión, puedo aumentar, bajar la temperatura, lo que sea, puedo mantener la temperatura constante. O sea, puedo manejar las condiciones del experimento, ¿ok? Entonces voy a tener un bloque de masa M, una masa de pistón de masa M más pequeña, un área de pistón A y la presión atmosférica que supone el movimiento y la presión interior del gas. ¿Okay? O sea, esta es la condición en la cual yo tengo un proceso. Esa es mi condición inicial. Entonces, ¿qué ocurre con esta condición inicial? Si ustedes nos vamos al detalle, voy a subir un poquito acá.
sea, tenemos nuestro cilindro pistón. De masa M, ¿cierto? Y sobre este tenemos un bloque de masa M grande, ¿ok? Acá tenemos una presión, que es la presión del gas. Tenemos la presión atmosférica, por acá, ¿cierto? Esas son las condiciones. En el enunciado nos dicen, nos dan datos además, si nosotros queremos hacer los cálculos. La idea aquí es entender lo que ocurre, más allá de los valores de los cálculos, pero la masa M pequeña es de 5,3 kilogramos, ¿cierto? El diámetro de este cilindro es de 11 centímetros. El bloque M es de 91,64 kilogramos. Y la temperatura que está controlada es de 24 grados Celsius. ¿Ok? Eso es lo que las condiciones del proceso en los cuales nosotros estamos analizando. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero en el fondo saber cuál es la fuerza inicial del gas, si yo considero esta mi condición 0, mi condición inicial acá, porque aquí todavía no muevo nada, ¿no es cierto? Entonces mi condición inicial, la fuerza interna, la fuerza que hace que esto mantenga el pistón y que esto no baje, ¿no es cierto?, que esté en equilibrio, es la fuerza, esa fuerza, ¿cuál es? La presión del gas por el área, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que presión es fuerza partido por área, por lo tanto la fuerza que mantiene este pistón en equilibrio, ¿no es cierto?, es la presión del gas por el área. Esa es mi condición inicial, obviamente la presión del gas inicial. Y la fuerza externa que se opone al movimiento, esta fuerza que está empujando el pistón, ¿no es cierto?, ¿a qué es igual? Esa fuerza externa es igual a la presión atmosférica más la masa M más la masa M grande del bloque por G. ¿Se fijan? O sea, esta es la fuerza de los pesos de las masas, de esta masa y de esta masa, y la presión atmosférica, multiplicado por el área, ¿no es cierto?, me da la fuerza que genera la presión atmosférica sobre el gas. En la condición inicial de equilibrio, ¿no es cierto?, esta fuerza inicial del gas con esta fuerza externa, ¿no es cierto?, estas dos fuerzas son iguales, ¿no es cierto? A esa condición, el pistón está en equilibrio, tengo una presión adentro, tengo un bloque de masa M y una presión externa, y todo eso, el bloque está en equilibrio. Entonces, para que eso esté en equilibrio, la fuerza que está empujando el pistón hacia arriba, que es la fuerza del gas, contra la fuerza que está provocando la gravedad por las masas M y M grande, más la fuerza que está empujando la presión atmosférica, ¿no es cierto? Esas dos fuerzas son iguales. Si fueran distintas, entonces estaría moviendo. Pero como estamos en la primera condición de equilibrio, esa fuerza del gas y esa fuerza externa son iguales. Entonces yo puedo decir, ¿no es cierto?, acá, como son iguales, que la presión del gas inicial por el área es igual a la presión atmosférica por el área más M por G, ¿no es cierto? Esta es mi condición de equilibrio inicial. ¿De acuerdo? Ahora, esta es mi condición de equilibrio inicial, así el sistema está quieto. Ahora yo esto puedo dejarlo en función solo de la presión y decir que la presión del gas inicial es igual a la presión atmosférica más M por G partido por A, ¿no es cierto? Y ahí me queda en términos de presión. ¿Okay? Pero es mi condición de equilibrio inicial. Entonces, si yo quiero hacer el experimento, y el experimento es que a esta condición de equilibrio inicial le saco el bloque de masa M, el bloque que tengo ahí arriba del lo saco. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Voy a checar un poquito. ¿Qué va a pasar si yo aquí lo que hago es que voy a sacar el bloque de masa M
retiro el bloque de masa M, ¿no es cierto? Entonces voy a llegar a una condición final donde esto que va a ocurrir va a subir, ¿no es cierto? Mi bloque de masa M va a subir desde esta condición inicial a esta condición final. Si esto estaba a esta altura, ¿no es cierto? Al sacar el bloque de masa M, esto va a subir. Entonces voy a tener una presión de gas final. No voy a tener el M. Sí voy a seguir teniendo la presión atmosférica. Eso la vamos a tener siempre, ¿no es verdad? Pero no voy a tener la masa M. Entonces, en este caso, la fuerza final de equilibrio, ¿no es verdad? ¿Cuál sería? Sería la presión del gas final por el área, va a ser igual a la presión atmosférica por el área, más mg. Porque ya no tengo el bloque de masa M, ¿no es verdad? El bloque de masa M ya no está en el sistema, entonces ya no lo tengo para considerar mi equilibrio de fuerzas. Entonces, en este caso, la presión del gas final va a ser igual a la presión atmosférica más mg partido por A. ¿Ok? Entonces, esta es mi condición de equilibrio final y esta es mi condición de equilibrio inicial. Ahora, para que esto ocurriera, ¿no es cierto? Para que pasáramos de esta condición a esta condición, ¿qué hubo que hacer? Hubo que sacar un bloque de masa M, ¿no es cierto? Ahora, ese bloque de masa M, yo al sacarlo, ¿cuál es la fuerza externa constante contra el cual se expande el gas? ¿Cuál es la fuerza externa? Si yo tengo aquí dos opciones, ¿no es cierto? Decir que este proceso es muy lento, que este retiro de masa M ocurre en un tiempo infinito, o puedo decir que esto es en forma espontánea, ¿cierto? Si les digo que esto es en forma espontánea, en el fondo, ¿cuál es la fuerza impulsora de este cambio? ¿Qué es lo que provoca que esto cambie? En el fondo, la fuerza impulsora producto de sacar este bloque de masa M, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al área por la presión atmosférica más mg. Esta es la fuerza impulsora. Es la fuerza que permite que esto se mueva. Esa es la fuerza, en el fondo, que se opone al movimiento, y esa fuerza es constante desde que sacamos el bloque de masa M hasta que llegamos al equilibrio. ¿Ok? Entonces yo podría decir que la fuerza, o sea, que el trabajo irreversible, ¿a qué es igual? A esa fuerza por la distancia. ¿No es cierto? O sea, porque la fuerza que se opone al movimiento, que es constante, la fuerza externa que se opone al movimiento y que es constante, es el área por la presión atmosférica más mg. ¿Ok? Esa es la fuerza externa que se opone al movimiento, y esa fuerza es constante. Desde que parte el proceso hasta que termine, no varía en el tiempo, es constante. Siempre es la misma. Y parte en el tiempo cero, parte esa fuerza, y después esto va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cuando llegamos a la condición de equilibrio, llegamos a esa condición de equilibrio, cuando igualamos que la fuerza interna es igual a esa fuerza. Pero esa fuerza siempre fue constante durante todo el proceso. Entonces, esa fuerza es la fuerza externa constante que se opone al movimiento, y ese trabajo, si ocupo esa fuerza, es el trabajo irreversible. ¿Ok? O sea que si yo determino el trabajo irreversible, ¿no es cierto? O sea, si digo que, no sé, porque que el proceso ocurre en forma rápida, ¿no es cierto? Entonces el trabajo irreversible va a ser igual a esta fuerza por la distancia. Y esta fuerza externa es constante, ¿no es cierto? Por eso que sale como una f de x por dx. ¿Ok? Entonces
Entonces, esa fuerza externa se daría por la presión atmosférica más mg por la diferencia de altura, en este caso, que es la distancia que recorre el cuerpo, en este caso nuestro sistema, en contra de esta fuerza constante que se opone al movimiento. Y por lo tanto ahí tenemos que el trabajo de compresión-expansión para este sistema es un trabajo irreversible y sería la fuerza externa por el delta X. ¿Ok? Ahora, Profe, dígame. no entendí muy bien por qué era irreversible. Yo lo definí. Ah, ya. Yo lo definí. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Yo dije, mira, voy a suponer que este proceso se realiza en forma espontánea muy rápida. Y en ese caso, que yo estoy definiendo que esto es espontáneo rápido, entonces el trabajo es irreversible. Y si el trabajo es irreversible, la fuerza externa, que es la que yo anoté ahí, ¿no es cierto?, es la área por la presión atmosférica más mg, por lo tanto el trabajo irreversible, dado que estoy considerando que el proceso es irreversible, sería esa fuerza externa, que es una fuerza constante que se opone al movimiento, por la variación de la distancia. ¿Okay? Por lo tanto, en este caso, el trabajo irreversible sería el área por la presión atmosférica más mg multiplicada por la diferencia de altura o de distancia, dependiendo hacia dónde se dirige el movimiento. ¿Ok? Eso es considerando el supuesto, parte todo el supuesto para este análisis que estoy haciendo, de que el proceso es irreversible. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el proceso fuese reversible? Ahí cambia un poco la cosa, ¿no es cierto? Porque en este caso yo puedo calcular el área o la presión AMG y la fuerza externa es constante y se pone en movimiento. Pero si el proceso es reversible, la fuerza que va igualando esta presión externa es distinta durante todo el camino, ¿no es cierto? Nosotros al sacar este bloque de masa M, la fuerza inicial del gas es esta que tengo acá, ¿no es cierto? Esta que tengo aquí, esa es la fuerza. Y cuando termina el proceso, la fuerza es esta. O sea, partió desde aquí y llegó acá. Y esa presión interna o esa fuerza, da lo mismo como la expresemos como fuerza como presión, va variando y va variando en cada momento desde la condición inicial hasta la condición final. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podemos suponer que este proceso si miramos ahora la parte de la presión del gas, ¿no es cierto? Y que este proceso va en forma muy lenta, lo podemos considerar como un proceso reversible. Pero ahí sí que la presión interna del gas va variando en todo el camino. Por lo tanto, ahora sí, si yo hago la integral, no es una constante, no es una fuerza externa constante que se mueve el movimiento, sino que es una fuerza que va variando segundo a segundo, milésima de segundo a milésima de segundo. ¿Ok? Por lo tanto, no puedo calcularla como calcula el trabajo irreversible, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué hago? Yo puedo determinar, ¿no es cierto?, que el trabajo, en este caso, voy a subir un poco. En este caso, el trabajo reversible va a ser igual a menos la integral de P por dB. ¿Okay? En este caso, el trabajo reversible es menos la integral de P por dB. Y aquí sabemos, ¿no es cierto?, que esta condición de presión, esta presión o esta función, es una función que va variando desde esta condición inicial hasta esta condición final y varía en cada minuto, por lo tanto la presión es una función, ¿no es cierto? Y en este caso, dentro de la integral es una función del volumen. Además es función del volumen, de la temperatura, no solo del volumen, pero para el caso de la integral es función del volumen. ¿Ok? Ahora, el tema es que si yo hago este cambio, este bloque así repentinamente, ¿no es cierto? Al final yo lo miro y yo digo, bueno, o sea, ¿para qué me voy a dar la lata del cálculo de la presión? O sea, puedo calcular la fuerza externa, calculo la distancia y tengo el trabajo. ¿Ok?
¿ok? Pero vamos a entender de qué se trata el proceso reversible si hacemos este mismo experimento, ¿no es cierto? Controlando las mismas condiciones operacionales, y vamos a mirarlo de la siguiente manera. Aquí están los resultados. ¿Se acuerdan que yo aquí les puse que habían algunos datos? La temperatura era 24 grados Celsius, la masa 91,64 kilogramos, el diámetro 11 centímetros, la masa del pistón 5,3, ¿no es verdad? Entonces, si metemos esto a los cálculos matemáticos, ¿no es verdad? Tenemos que la condición inicial de equilibrio, esta que tengo acá, que es presión atmosférica más M más M minúscula por G partido por A, ¿no es cierto? Que sería esta condición de equilibrio inicial, esta que tengo acá, que es la misma que tengo acá. El valor son 2 bar. Como resultado, al meter los datos, ¿ok? Y el volumen, si ocupamos la ecuación de gas ideal, PP igual a nRT, el volumen podemos calcularlo, tenemos la presión, tenemos la temperatura, los moles, podemos hacer con moles, un mol. Y entonces con esos valores me da que el valor del volumen a esta condición inicial es de 12 litros. ¿Ok? Bien. Y la condición final, si empezamos a calcularla también, igual como calculamos la condición inicial, la presión atmosférica más mg partido por A, ya que no tenemos bloque masa m, el valor final es 1,05 bar, y el volumen es de 23 litros. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en este diagrama, tenemos la presión de 2 bar, que es la condición inicial, estamos en esta condición de equilibrio de acá. Sacamos el bloque de masa M, y esto va a caer, vamos a suponer que cae muy lentamente, y va a llegar a esta condición final de equilibrio que es 1,05 bar, y un volumen de 23 litros en el tiempo final de 1. ¿Ok? Aquí están los cálculos. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Profe, Dígame. ¿me podría mostrar la fuerza de trabajo irreversible? ¿Perdón? La fuerza de trabajo irreversible, si la podía mostrar, está más arriba. Ya alcanzó a notarla. ¿Ahí? Sí. Ahí. A por presión atmosférica más mg. No te entendí la pregunta entonces. Repítemela, porfa. Quería ver esto había notado de fuerza de trabajo irreversible. Había alcanzado a notar. Ah, no. Cuando nosotros ahora estamos pensando que el proceso es un proceso reversible, por lo tanto, estamos suponiendo que este cambio va a ser en un tiempo infinito. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a visualizar cómo funciona esto. ¿Ok? Si nosotros lo pensamos como un proceso irreversible que es de una, ¿no es cierto? La fuerza externa es una fuerza externa que se opone al movimiento, ¿no es verdad? Y que es constante. Y en ese caso lo consideramos una fuerza irreversible. Ahora vamos a ver cómo sería si lo miramos como un proceso reversible. Y la analogía que hicimos para el caso de un proceso reversible es que el proceso que parte en esta condición de equilibrio inicial y termina en esta condición de equilibrio final es un proceso que está en una infinita cantidad de equilibrios, desde la condición inicial a la condición final. Entonces, para eso vamos a ver las siguientes láminas. Para allá vamos. ¿Ok? Entonces aquí estamos partiendo de la condición inicial, saco el bloque masa M, llego a la condición final de una. Tenemos que el valor de inicial es de 2 bar, terminamos en 1,05, el volumen es 12 y terminamos en 23. ¿Ok?
Los modelos son los que tengo acá, los que les expliqué y que están dibujados acá. ¿De acuerdo? Con eso estamos calculando estas cosas de acá. O sea, esa presión la calculamos con esta condición de equilibrio, ¿no es cierto? Que es la condición inicial. Esta condición inicial. Y esta es la condición final de equilibrio. Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo presión atmosférica más M por G partido por A, y acá tengo presión atmosférica más mg partido por A. O sea, la condición de equilibrio inicial y la condición de equilibrio final. ¿Ok? O sea, aquí parte el proceso. Ups. Profe, ¿por qué la curva no es lineal? ¿Perdón? ¿Por qué el gráfico, la variación de equilibrio no es una recta? Porque nosotros en esta condición, en realidad, nosotros no sabemos cómo evoluciona. Ya. O sea, la presión del gas, en la medida que vamos partiendo desde esta condición de aquí hasta esta condición de acá, la presión, conocemos la presión inicial y conocemos la presión final, pero no conocemos cómo evoluciona la presión en el proceso. Ya. ¿Ok? Porque una cosa, acuérdense, y por eso yo le decía, desde esta condición inicial a esta condición final, si yo lo miro como un proceso irreversible, hay una fuerza externa que se opone al movimiento, ¿no es cierto? Pero la fuerza interna, desde que parte aquí hasta que llega acá, siempre es distinta. Ahí hay una brecha de fuerza que hace que esto vaya subiendo. O sea, piensen que tienen el pistón, ¿no es cierto? Saco el bloque y esto se va a empezar a subir. ¿Sí? Entonces, desde que parte empieza a subir hasta que llega al equilibrio final, ese camino, no tengo idea. No sé cómo se comporta. Puedo tener modelos, puedo tener ecuaciones, porque la estamos mirando desde el punto de vista de la presión interna. Yo sé que la fuerza externa es constante, pero la presión interna en ese periodo podría ir así, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar y tener una tendencia. No sé. ¿Ok? Lo más probable es que tenga un comportamiento como ese. Entonces, ahora, si yo calculo el trabajo aquí, como aparece el trabajo de compresión-expansión, ¿no es cierto? Que es menos la integral de P por dB, que es el trabajo para casos de proceso reversible, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, puedo calcular, ¿no es cierto?, el trabajo de compresión-expansión si considero que es un trabajo irreversible, que sería menos la fuerza externa por delta C, delta Z, puedo calcular el trabajo. Pero no puedo calcular el trabajo de compresión-expansión como un proceso reversible, porque no conozco cómo se comporta la presión. ¿Ok? Justamente lo que tú me preguntabas. Aquí puedo calcular el trabajo de compresión-expansión, ¿no es cierto?, de un proceso irreversible, pero no tengo idea cómo se comporta la presión en función del volumen durante todo el camino, todo el trayecto. Necesitaría una ecuación que me modelara la presión en función del volumen desde que parte hasta que llegamos al final del tramo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Te fijas? Esto es lo que yo veo. ¿Te fijas? O sea, sé que tengo una fuerza externa que se pone al movimiento, pero desde esta condición inicial hasta esta condición final, el comportamiento de la presión no la conozco, no tengo idea cómo se comporta. Puedo subir, bajar, entre medio. Al final va a llegar a la presión de equilibrio final, pero no sé cuál es el comportamiento en ese camino. ¿Ok? Entonces, para seguir con el experimento, voy a ese mismo bloque de masa M lo voy a dividir en dos. ¿Ok? Y voy a hacer dos etapas sucesivas del proceso. Tenemos el primero, que va a ser cuando yo retire el bloque de masa M medios. Y el segundo, cuando retire el segundo bloque de masa M medios. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener dos etapas. La condición de equilibrio inicial es la misma, ¿no es cierto? Esta que tengo acá.
esa no ha variado. Solo que el trayecto desde aquí hasta acá va a ser en 2 etapas. Y eso significa que voy a tener una etapa en la cual voy a tener un equilibrio intermedio. ¿Ok? Voy a partir aquí. Se ve más bien en el gráfico. Voy a partir aquí en esta condición inicial, que es la misma que condición de equilibrio. Voy a sacar el bloque de masa M medios. Voy a llegar a un equilibrio intermedio. Voy a sacar el segundo bloque de masa M medios. Voy a llegar a mi condición de equilibrio final. ¿Ok? Las condiciones inicial y final son las mismas. El equilibrio inicial y final es el mismo. Solo puse un equilibrio entre medio producto de que separé mi proceso en 2 partes. ¿Ok? Y por lo tanto, si ustedes se fijan, yo puedo calcular ese trabajo, también suponiéndolo como trabajo irreversible, que es la fuerza externa que se pone en movimiento, pero ahora tengo un valor distinto, porque tengo un equilibrio intermedio. Por lo tanto, si ustedes se fijan, mi trabajo, en este caso, mi trabajo irreversible va a aumentar. ¿Se acuerdan que yo les dije que ese trabajo, cuando igualamos la fuerza igual a mg, al peso, era el mínimo trabajo, ¿no es cierto? Bueno, si yo ahora divido este proceso en 2 y calculo el trabajo irreversible, voy a tener 2 trabajos. El trabajo de la primera etapa de equilibrio y el trabajo de la segunda etapa de equilibrio. ¿Okay? Y si lo miramos desde el punto de vista de las áreas debajo de la curva, de la curva de presión-volumen, el área me aumenta. Si ustedes se fijan acá, para un solo movimiento, este es mi área, el trabajo, ¿no es cierto? Que es el área de presión por volumen. Ahora, con 2 bloques, ¿no es cierto? Creció. Y tenemos 2 procesos. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 2 lo hago con 4? Me imagino que ya saben para dónde vamos. Si lo hacemos con 4, voy a tener 4 etapas. Estoy partiendo de la misma condición de equilibrio y voy a llegar a la misma condición de equilibrio final. Solo que voy a tener 4 etapas intermedias, 4 etapas totales, desde la condición inicial hasta la condición final. Entonces, si lo miramos en el gráfico, ¿qué vamos a tener? Si lo miramos en el gráfico de presión-volumen, vamos a tener más trabajitos. Y la suma de estos trabajitos es mayor que la otra suma de los trabajos. Entonces se fijan que en la medida que nosotros vamos separando la cantidad de equilibrios, vamos aumentando el valor del trabajo. ¿Ok? Y si ahora suponemos que tenemos esta masa M, está dividida en n infinitas partículas o cantidades, ¿no? De cantidades de granos de arena de masa infinitesimal, ¿no es cierto? En el fondo donde n tiende a infinito y que la variación de la masa va a tender a 0, eso significa que en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la curva exactamente debajo de la campana de una curva de este tipo como una integral exacta de la función de volumen con respecto, o sea, de la presión en función del volumen. Y en este caso, si ustedes se fijan, como la cantidad de trabajo, o sea, estos serían equivalentes a infinitos trabajos, producto de infinitos procesos, para llegar desde la condición inicial hasta la condición final, de infinitos procesos de equilibrios sucesivos. Y es por eso que con nosotros hablamos que el proceso es reversible, lo podemos considerar que es un proceso de infinitos sucesivos procesos de equilibrio, ¿no es cierto?, que para llegar desde la condición inicial hasta la condición final requeriría un tiempo infinito. Por eso podemos homologarlo a una condición de equilibrio para cuando tenemos un proceso que se realiza en un tiempo largo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí, por último, que ya el ayudante entró, comentarles que nosotros vamos a definir, si nos dicen que el proceso es espontáneo,
que ocurre en forma rápida, ese proceso lo vamos a considerar como un proceso irreversible. Ahora, si me dice que el proceso se realiza en forma lenta, en forma pausada, lo podemos considerar como un proceso reversible. El proceso irreversible significa que el trabajo va a ser igual a menos la fuerza externa, que es constante, por la distancia. Y en el caso del trabajo reversible, va a ser igual a menos la integral de P por dB. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. ¿No? Bien. Sé que esto hay que masticarlo un poquito. Cuando hagamos algunos ejercicios ya probablemente van a poder tomarle un poco más de pulso. Pero lo importante es que entiendan que acá tenemos dos cosas. Uno, que un proceso es reversible, el otro un proceso irreversible. Eso significa cálculos de trabajo irreversible, cálculos de trabajo reversible y cómo funciona el proceso. Irreversible, rápido, espontáneo, proceso reversible, lento, tiempo infinito. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda, chiquillos, antes que pasemos a presentar al ayudante? ¿No? Bien. Vamos a admitir.